comienzo solemne de este curso en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. Y lo hacemos con un acto académico, con un encuentro fraterno y celebrando la Eucaristía del Señor, Pascua de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite adentrarnos en el misterio de su entrega en favor de todos los hombres. Y lo hacemos hoy, día 17 de octubre, en el que la Iglesia Católica celebra la memoria de San Ignacio de Antioquía, también llamado Teóforo, el portador de Dios. Es un creyente de la primera hora de la navegación cristiana, de los cristianos que viven su fe después de la generación apostólica, conociendo seguramente a los primeros apóstoles y quizás al propio Jesús, nuestro Señor, que vive en una ciudad, Antioquía, de una gran importancia en la vida cristiana, que conoce al apóstol Pablo, que también fue presidida en la caridad, la primera comunidad de aquel lugar, por Pedro, antes de trasladarse a Roma, que en los siglos siguientes va a vivir un ejercicio singular de diálogo entre la fe y la razón para poder comprender este misterio que siempre nos desborda del Dios que se hace hombre, del misterio del innombrable que ha querido ofrecernos su propio nombre para nuestro bien. Antioquía aparece hoy también en una actualidad dramática. Hoy Antioquía está situada en Turquía, pero en la frontera con Siria. Es una ciudad de Asia Menor. En tiempos de Ignacio de Antioquía era Siria. En este momento, como bien sabemos, tantos hombres y mujeres de esta ciudad o de otras, por ejemplo de Alepo, que se encuentra cerca de Antioquía, tienen que huir, tienen que salir de su tierra merced a una singular persecución que hay en esta hora de la historia y que hace que estén llegando a nuestras tierras europeas, atravesando también este mar que nos une y al mismo tiempo nos separa tanto, el Mediterráneo. Hombres y mujeres que buscan encontrar refugio en un primer momento y luego hogar y la posibilidad de desarrollar sus vidas, siempre seguramente con el aliento en el corazón de querer regresar a su tierra nativa. Ignacio de Antioquía también tuvo que cruzar el Mediterráneo, también tuvo que abandonar la Antioquía de la que era obispo en aquella comunidad cristiana, cuando la Iglesia estaba dando los primeros pasos y construyendo el edificio de sus ministerios, de su liturgia y de la manera de entregar el amor recibido de Jesucristo a los demás. Y es detenido y es llevado a Roma, y en el viaje hasta Roma, en aquella forma de navegar de aquel tiempo, puede escribir 7 cartas. Aprovechó el tiempo siendo prisionero. Es más, siendo prisionero de una manera incómoda, porque él se refiere a los soldados romanos, a los legionarios que le custodiaban a él y a otros prisioneros del tiempo como leopardos, por la saña que tenían respecto a él y sus compañeros en el viaje. Pero en medio de aquella dificultad, en medio del hambre y los golpes, escribe 7 cartas a los cristianos, tanto del lugar que él dejaba, Antioquía, como de los lugares que visitaba en los altos que hacía el barco
en su navegación hasta Roma como a los propios romanos. Es la carta de Ignacio de Antioquía a los romanos la que seguramente más ha llegado a nosotros, porque en ella él hace un elogio de lo que va a vivir, un elogio del martirio, un elogio del testimonio de su fe y de su esperanza, del testimonio de la confianza que él tiene puesta en Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte. Y así habla de que quiere ser como trigo que sea molido por los dientes de las fieras, para ser también como pan, el pan eucarístico que el Señor nos ofrece a nosotros también hoy en la Eucaristía. Llegado a Roma, había en aquella ciudad, capital del imperio de la época, unas grandes fiestas, unas fiestas que duraron más de 100 días, porque el emperador había logrado una gran victoria, una victoria sobre Dacia, extendiendo el imperio, imponiendo las reglas del juego de aquella época. E inauguran unas fiestas, fijaros qué contraste, que por otra parte también es el contraste del tiempo que nosotros vivimos. Algunos hacemos fiesta de la vida, algunos podemos seguir desarrollando nuestra existencia casi como si nada ocurriera al otro lado del Mediterráneo o al otro lado de cualquier esquina de nuestro planeta. Fiesta de la vida que costó aquellos más de 100 días de fiestas del imperio vencedor, dicen, porque estos datos sí que se apuntaban, la vida a 10.000 de los soldados gladiadores, recordáis que lo conocemos también por las películas. 10.000 gladiadores murieron en aquellas fiestas. Los anales dicen que también perdieron la vida 12.000 fieras. Los anales no apuntan, si no fuera por el martirologio de los propios cristianos, los creyentes que dieron la vida comidos por los dientes de las fieras o a golpes de gladiadores o por la enfermedad o el hambre de muchos que, esperando salir al Coliseo, sin embargo, murieron antes de poder salir. Es el contraste de entonces y de ahora entre los que hacen fiesta de la vida y los que daban testimonio martirial de su fe. Entre aquellos que tenían cegados sus ojos y no caían en la cuenta de que ante ellos se estaba derramando sangre humana para su festejo, y aquellos otros que, aun derramando su propia sangre, tenían en sus ojos y en su corazón la fe en el Dios viviente y un amor sorprendente que perdona incluso a aquellos que están atentando contra su propia vida. Es el testimonio de los creyentes, hermanos, que derraman su sangre porque antes son mártires, porque la palabra mártir significa testigo. No son mártires porque les maten, sino que les matan porque son mártires. Les matan porque testimonian con su propia vida, con su propia palabra, que hay alguien más importante incluso que la propia vida, que hay una verdad por la que merece la pena sufrir, estudiar y servir, que hay una forma de relacionarse con los demás que brota de la caridad del corazón de Cristo, que merece ser ofrecida a otros y testimoniada con la propia sangre. Pero si hemos hecho un recorrido por el significado del apelativo que nos permite reconocer a San Ignacio de Antioquía, hablando del lugar donde ejerce su propio ministerio, de su lugar también natal. Este otro nombre, por lo que se le conoce en la tradición cristiana, Teóforo, nos puede permitir una última reflexión, que enlaza además con la lectura de la carta a los romanos, en el que se hace un elogio de la fe de Abraham, de la fe en definitiva. Teóforo, portador de Dios, es decir, amigos,
alguien que vive contando que Dios existe. Singular importancia tiene en este momento de la historia hacer este subrayado, porque quizás entre nosotros, aun viniendo de una larga tradición cristiana, también entre nosotros, formando parte de la Iglesia, de la católica, por cierto, Ignacio de Antioquía fue el primer escritor cristiano que se refirió a la Iglesia universal llamándola católica. También nosotros, estando en una en una escuela que está alentada por la Iglesia católica, podemos vivir como si Dios no existiera. Podemos estudiar como si Dios no existiera. Podemos abordar los conocimientos diversos y el significado de nuestra propia existencia y las expectativas de trabajo futuro como si Dios no existiera. Qué importante es que los creyentes vivamos como que Dios existe y propongamos incluso a nuestros conciudadanos lo que puede significar vivir contando con Dios, sabiendo que hay un creador de todo lo que existe, sabiendo que hay un fundamento de toda nuestra búsqueda de verdad, sabiendo que hay un horizonte de vida que ni el pecado ni la muerte puede derrotar. Contar con Dios y desde ahí ejercitar un coloquio entre la fe y la razón, entre la libertad y la gracia, para poder dar un paso adelante en el tiempo histórico que nos toca a nosotros vivir ahora, poniéndonos ante los hombres de parte de Dios, para poder también experimentar cómo Dios nos alienta, para podernos poner de parte de los hombres, sobre todo de aquellos que más sufren a causa de la ignorancia, de la injusticia, de las persecuciones de las que comenzábamos hablando. Que San Ignacio de Antioquía, este portador de Dios, este mártir de la primera navegación cristiana, sea para nosotros en este curso un intercesor y al mismo tiempo un modelo que nos invite a vivir contando con Dios y deseando dar testimonio de la verdad que el propio Dios nos ha revelado en la carne, en el Hijo Jesús, que nosotros podemos reconocer como Señor en el aliento del Espíritu Santo.